Todas las sectas necesitan a un líder carismático al frente. Necesitan a alguien que se represente a sí mismo como una figura de autoridad o alguien que sea tan superior intelectualmente al resto que se tengan que someter a él y a su voluntad. Cuando hacemos a una persona tan poderosa, ella tiene la capacidad de, en algunos casos, obrar bien y en otros, obrar mal. Se optó por usar la fuerza y resultó ser una decisión terrible donde murió gente. Tras 30 años de experiencia, puedo decir que los líderes de sectas no son precisamente ejemplos de estar equilibrados. Son personas inestables por naturaleza. Muchos han sido calificados como psicópatas por los profesionales de la salud mental. Así que tienes un grupo de gente unido a una persona desequilibrada. Y cuando esa persona llega al límite, todo el mundo va con él o con ella. Pero no todos los líderes de sectas y organizaciones están animados por fines espirituales o sociales, o en el caso de Marshall Applewhite, por motivos extraterrestres. Muchos tienen incentivos económicos. Al registrarse como religiones, las sectas pueden recaudar en conjunto más de 70.000 millones de dólares al año. Todo ello libre de impuestos. En Estados Unidos es muy fácil crear una religión. Rellenas unos papeles y dices que tienes unos cuantos miembros y tachán, ya eres una religión. Está libre de impuestos, así que es una ventaja crear una religión. Lo más inquietante de ciertas sectas hoy en día es que tienen una gran solvencia económica y con ello pueden llegar a explotar a sus miembros. Que una secta esté exenta de impuestos es una señal de alarma para los organismos de inspección. Sobre las sectas, seguro que habría un capítulo sobre la influencia de ciertos grupos con los políticos, que sería muy inquietante. Jim Jones fue una figura política, líder comunitario y un activista muy conocido. Era muy respetado y admirado. El alcalde Moscone lo nombró parte de una comisión